unos lives con el fin de educar, ¿verdad?, sobre temas particulares que nos competen tanto a nivel de, ¿verdad?, nacional, pero queremos también enfocarnos en lo que es Ponce y los pueblos limítrofes. Entonces, pues, creemos que ¿verdad?, será pertinente, ya que estamos atravesando esta crisis de salud pública en el país, que es el coronavirus. Ya todo el mundo, ¿verdad?, ha escuchado hablar en algún momento sobre ello. Nosotros decidimos entonces invitar a Mirna Arroyo, que es una epidemióloga, y nos va a estar hablando, ¿verdad? Vamos a estar conversando con ella sobre, ¿verdad?, lo del coronavirus, cómo se ha trabajado esto, ¿verdad?, a nivel gubernamental y demás. Así que le damos la bienvenida oficialmente a Mirna. Saludos, Mirna. Gracias, Mari, gracias. Gracias por el apoyo y por, ¿verdad?, compartir tu conocimiento con nosotros. Gracias por la invitación, siempre a las órdenes. Gracias. Mirna, para que la gente conozca un poco de ti, Okay. Para que no, ¿verdad? Preséntate tu background académico. Claro. Y por qué Mirna es la que nos va a hablar aquí de salud pública. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los escuchas, ¿verdad? Las personas que se conectan con nosotros a través de Facebook. Para los que no me conocen, yo soy la doctora Mirna Arroyo. Tengo una preparación un poco diversa, ¿verdad? Pero yo siempre digo que yo soy jurista de profesión, pero salubrista de vocación, ¿verdad? Mi primer amor siempre ha sido la salud pública. Soy educadora en salud desde 1997. Luego me fui a estudiar Derecho. He estado ejerciendo hace casi 20 años en la práctica privada en el área sur. Y luego de muchos años de trabajo, ¿verdad?, regresé a mi primer amor, que era la salud pública, y poseo entonces un doctorado en salud pública con concentración en epidemiología. Y ¿verdad?, me gradué hace 2 años y estoy trabajando diferentes proyectos como epidemióloga. Y en adición a eso, pues soy profesora adjunta de política de salud pública de Ponce Health Sciences University desde hace unos meses, del año pasado. Dicto varios cursos, pero entre ellos dicto el curso de política de salud pública. Y eso es, ¿verdad?, mi verdadera pasión. Cuando hablas de política... Perdóname, es que te interrumpiera. Es que yo tengo una visión un poco distinta de lo que es, ¿verdad?, lo que es la salud pública, ¿verdad?, por mi entrenamiento. Pues entonces, ¿cómo podemos mirar ese concepto de política en el ámbito de la salud pública? Cuando yo hablo de política, no estoy hablando de política grande, ¿verdad?, de policy. En inglés hay 2 conceptos distintos, ¿verdad?, de lo que es el policy, que es la creación de estrategias que vayan dirigidas al beneficio del pueblo. Y en la política, ¿verdad?, partidista, pero en este caso, ¿verdad?, en la política de salud pública, ambas cosas se entrelazan entre sí. La política de salud pública no es otra cosa. La salud pública son aquellas estrategias que necesita llevar a cabo, ¿verdad?, el Estado para garantizar el bienestar físico, mental y social y no solamente eliminar la enfermedad. Así que dentro del proceso de salud pública, ¿verdad?, nuestro objetivo es preservar la salud, promover el bienestar, cambiar el comportamiento, ¿verdad?, a un comportamiento que sea más saludable, ¿verdad?, para beneficio, como les dije, no solamente para evitar la enfermedad, sino para promover el bienestar en general, ¿verdad?, el famoso continuo de salud. O sea que la prevención también es parte de lo que es hacer política. La prevención es probablemente, ¿verdad?, el pilar principal de lo que es la política de salud pública. Okay. Cómo nosotros llevamos a cabo intervenciones para asegurarnos, ¿verdad?, como por ejemplo, cuando hay epidemias, parar la transmisión de la epidemia, ¿verdad?, reducir la velocidad de transmisión de la epidemia. Okay. Pero también en el caso general, lo que hacemos es buscar la manera, ¿verdad?, a diferentes niveles, tanto comunitario como primario, secundario y terciario, evitar, ¿verdad?, prevenir, cambiar comportamientos, ¿verdad?, prevenir la enfermedad y prevenir las complicaciones asociadas, ¿verdad?, prevenir la muerte y las complicaciones asociadas a la enfermedad. Okay. Que el responsable primario de esas estrategias
le corresponde al Estado, ¿verdad? Pero el Estado tiene que trabajar con lo que llamamos los stakeholders, ¿verdad? Las personas que tienen interés sobre ese problema de salud. Así que obviamente dentro de ese proceso, pues ese análisis, el análisis que nosotros hacemos es precisamente de cómo trabajamos, ¿verdad? El Estado trabaja en conjunto con los demás, ¿verdad? Los demás partes con interés para poder entonces resolver una situación de salud, identificar los recursos y poder entonces evaluar. O sea que en este caso los stakeholders podrían ser, aparte del Departamento de Salud específicamente, que es el Estado, los hospitales, laboratorios, privados, ¿verdad? Alguien, nosotros, la ciudadanía también sería... La ciudadanía en general, ¿verdad? Los diferentes grupos con interés, desde de la industria, la banca, el comercio, los ciudadanos particulares, los grupos de intereses, ¿verdad? De alguna naturaleza relacionada a un asunto de salud particular. Así que todos nosotros tenemos una responsabilidad, pero es el Estado el que le corresponde organizar ese proceso, ¿verdad? Para poder entonces crear las estrategias necesarias dentro de un marco constitucional, ¿verdad? Razonable y poder, ¿verdad? Para poder organizar el proceso de esa promoción del bienestar común. Mirna, y es verdad, ya hablamos la importancia de que el Estado, ¿verdad? Tome acción sobre cierta, en esta particularidad que es esta crisis de salud. Entonces, ¿cómo, ¿verdad? ¿Cómo tú evaluarías el manejo de, ¿verdad? Que ha tomado el Estado desde un principio durante esta crisis? Okay. Pues mira, yo he sido... tengo que reconocer que he sido bastante crítica de la gestión gubernamental, porque nosotros hemos estado alertando desde muy temprano, cuando empezaron a surgir los primeros casos en los Estados Unidos. Nosotros, ¿verdad? Los epidemiólogos en general hemos estado alertando a la población de la posibilidad de que ocurriera, ¿verdad? una posible pandemia. Cuando ya, ¿verdad? A principios de enero, a mediados de enero, cuando China ya tuvo que aceptar que no podía controlar su epidemia y empezaron a salir las noticias, ¿verdad? De los primeros casos de los Estados Unidos, ya nosotros veníamos alertando de eso. Y en ese sentido, ¿verdad? La respuesta pudo haber sido un poco tardía. En la medida en que la respuesta, ¿verdad? El gobierno no preparó ese proceso, ¿verdad? Y no quisiera, ¿verdad? No estoy de ninguna manera, argumentando en contra del gobierno. Lo que sí ¿verdad? Lo que sí nosotros vemos es que los países que pudieron efectivamente controlar la epidemia, que han tenido éxito manejando la situación, fueron aquellos países, especialmente los países orientales, que tomaron, ¿verdad? Que habían aprendido de las experiencias pasadas, como fue la epidemia del SARS en el año 2002 al 2003, y una vez recibieron la voz de alerta, inmediatamente activaron sus sistemas de alarma, ¿verdad? Desde organizar lo que se llama los travel advisories, organizar la industria, los equipos de protección personal, el distanciamiento social, ¿verdad? Las medidas de control, ¿verdad? De manejo, de control de la información, ¿verdad? Activaron cuarentenas mandatorias, aislamientos mandatorios, ya tenían una estructura que funcionó, o sea, que fue efectiva. Por lo tanto, las medidas de distanciamiento social que se tuvieron que tomar en el proceso han sido mucho menos drásticas que aquellos países donde la respuesta fue: nos vamos a quedar callados y vamos a dejar que el tiempo transcurra, ¿verdad? Como han sido los países occidentales, incluyendo los Estados Unidos y Puerto Rico. Así que, ¿verdad? Que no quiero que se malinterprete, ¿verdad? Que yo estoy de alguna manera argumentando en contra de la labor del gobierno. Pero lo que sí puedo decirte es que en la medida en que nosotros hemos retrasado el proceso de atender la situación, las medidas de control y distanciamiento, para poder controlar las medidas de distanciamiento social, han tenido que ser más drásticas y probablemente van a tener que extenderse por un periodo más largo. Mirna, pero
en estas 6 semanas que cumplimos ahora, han habido muchos cambios en materia de los datos. No es la primera vez que nos dicen, mira, tenemos un error en cuantificar los datos positivos, negativos, etcétera, sino que desde el inicio habían dicho que habían aproximadamente 300 y tantos de casos que no pudieron darle seguimiento y eran positivos. Luego a mitad de camino decían que realmente no estaban haciéndolo o dándole el seguimiento correspondiente. Y tan cerca como hace unos días nos dijeron que ya estaban, que habían duplicado o triplicado cada persona que se le administraba una prueba. Por tanto, se cuestiona el total de las estadísticas, de la base de datos que ellos tienen. Y esta mañana habían dicho que ya había bajado de los 1.200 que se estaba ya anunciando. 378 aparece en el dashboard. 900. Entonces, ahora debemos creer que se depuraron esa base de datos correctamente. Pues a 6 semanas estamos como que empezando nuevamente en lo que es el proceso de atender la pandemia en Puerto Rico. La gente está confinada en sus casas con todas las implicaciones económicas y psicológicas, ¿verdad? Que eso implica. ¿Qué hacemos? ¿Qué falta? ¿Qué debemos mirar ahora que se supone que tenemos los números correctos? Pues mira, te voy a decir la verdad. Para mí es la recopilación de los datos para mí es fundamental, ¿verdad? No solamente hacer las pruebas, sino hacer, ¿verdad?, la recopilación de esos datos requeridos es bien importante, porque eso es realmente lo que nos dice, ¿verdad?, cómo va a ir creciendo, ¿verdad?, ese número de personas. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos ahora es que realmente, ¿verdad?, primero que ahora mismo el haber disminuido el número de alegados positivos, lo que hace es que aumenta lo que es la tasa de letalidad, la que es el número de muertes relacionadas a la enfermedad entre el número de casos. De aproximadamente un 4.9% subió a 7 algo. ¿Qué significa eso? Que como hay menos personas que tienen un número positivo, el número de muertes se va a dividir entre el número de casos positivos. Así que mientras menos casos positivos yo tenga, pues quiere decir que mayor es la tasa ¿verdad? Mayor es el número de personas que mueren asociados a la enfermedad, el porciento de personas que mueren asociadas a la enfermedad. Pero el problema principal, y ha sido una de las críticas más grandes que he hecho en todo este proceso, es una cuestión de transparencia. La transparencia en la información que ofrece el gobierno, que no es solamente la información que ofrece, sino la calidad de la información, ¿verdad? Es fundamental para que la gente pueda entender y creer que la persona que lleva la información tiene autoridad para hablar de eso. Así que entonces nosotros tenemos una población, tenemos un gobierno que ha estado dando información que no necesariamente es correcta. Y, ¿verdad?, desde el principio de la pandemia hemos estado recibiendo informaciones contrarias, informaciones incorrectas, datos que no concuerdan una cosa con la otra. Primero nos dicen una cosa y después nos dicen otra. Entonces, eso va poco a poco erosionando la confianza que tiene el pueblo en sus instituciones, las instituciones de salud. Por lo tanto, a la hora de tomar decisiones, ¿verdad?, tú necesitas que la gente entienda que tú ¿verdad?, como institución de salud, como gobierno, tienes la autoridad para decirme qué yo tengo que hacer para cambiar el comportamiento para yo estar saludable. Así que en la medida en que no somos transparentes con la información, la gente empieza a desconfiar del sistema y empieza a tomar, ¿verdad?, a pensar que este proceso de aislamiento social es una ocurrencia de la gobernadora. Y empieza a pensar que no hace falta y va a llegar un momento en donde la gente simplemente va a ignorar las determinaciones del gobierno, va a violentar la cuarentena y entonces vamos a empezar a subir los casos otra vez. La realidad es que el distanciamiento social es fundamental, ¿verdad? Es una cosa
ya se sabe que reduce, ¿verdad? En otras pandemias, en México en el año 2009, 2003. creo que la pandemia del H1N1, se encontró que las medidas de distanciamiento social reducían aproximadamente en un 37% el número de casos. Por lo tanto, ya nosotros sabemos de plano, ¿verdad? Que el distanciamiento social es importante y funciona. Independientemente tengamos confianza entonces, en el gobierno o no. Independientemente tengamos confianza o no, tenemos que, ¿verdad?, creerlo por fe. Mirna, me gustaría que aclararas bien, porque, ¿verdad? Hemos escuchado en repetidas ocasiones el distanciamiento social, hemos escuchado toque de queda, hemos escuchado cuarentena, y me gustaría que, vamos ¿verdad? a aclarar los Yo sé que cada concepto significa algo distinto, y me gustaría que como que lo aclararas, que no los tres no son lo mismo, pero sí tienen alguna relación. Son animales parecidos, pero son iguales, ¿verdad? Uno pueden ser tres perritos, pero uno es un Shih Tzu, uno es un Boxer y el otro es un Pitbull. Básicamente, ¿verdad? El distanciamiento social son medidas que tomamos para controlar y mitigar el proceso de enfermedad, ¿verdad? Para poder reducir la velocidad de la transmisión del virus en la población, pero también es una medida para reducir la probabilidad del sistema se sobrecargue. La gente que se va a enfermar, se va a enfermar. Lo que pasa es que lo que queremos es disminuir la velocidad con la que todo el mundo se enferma. Y de esa manera nos aseguramos que siempre, ¿verdad?, los recursos limitados del sistema de salud no se sobrecarguen a tal punto donde no puedan funcionar y entonces comienzan a ocurrir más muertes de lo que deberían ocurrir. Así que el distanciamiento social tiene varias connotaciones. Las medidas de distanciamiento social pueden ser tan sencillas como el no acercarte, ¿verdad?, mantener la distancia de 6 pies, que es lo que se recomienda en el caso del COVID. El mantener no besarse, el mantener la etiqueta de toser, el lavado de manos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Una serie de cosas que tienen que ver con eso. Pero también, ¿verdad? Lo que hemos estado haciendo a través de la orden ejecutiva de la gobernadora ha sido lo que se llama un toque de queda. El toque de queda es para disminuir la cantidad de gente que está en la población y por lo tanto asegurarnos que las personas, ¿verdad?, que el que esté enfermo se va a enfermar, ¿verdad?, el que ya se contagió, pero que las personas que no se han contagiado no se expongan, ¿verdad?, traten de exponerse lo menos posible a la presencia del virus. Así que entonces por eso es que cerramos los comercios, cerramos los lugares donde hayan altas conglomeraciones de gente, ¿verdad? Tratamos de reducir el tráfico para que la gente no vaya a las tiendas y se aglomere, ¿verdad? La otra cosa que es importante aclarar es lo que es la cuarentena, que parecen ser similares, pero no lo son. La cuarentena parte de la premisa de que las personas han sido ya expuestas. Es la separación física de un individuo que ha sido expuesto o que está en un alto riesgo de haber sido expuesto por un periodo determinado que para efectos del coronavirus ha sido, ¿verdad?, se estableció en 14 días, ¿verdad?, que se supone que dentro de la ventana de entre 5 a 14 días una persona con COVID desarrolle los síntomas. Si esa persona dentro de ese periodo de tiempo de 14 días no desarrolla los síntomas, pues si no hubiese toque de queda, regresaba a libre comunicación. Así que la cuarentena es una restricción, una separación física por un periodo determinado. Quizá nosotros hemos estado hablando de la cuarentena en el caso nuestro, independientemente de lo que es el toque de queda, ¿verdad? Porque para el toque de queda, el gobierno está asumiendo que todos estamos expuestos. Y por lo tanto, así, tenemos que separar físicamente a todo el mundo para evitar, ¿verdad?, que aquellos que han estado expuestos no contagien a otras personas. El aislamiento es otro animal separado, ¿verdad?, que se parece mucho a la cuarentena, pero la diferencia estriba es la separación física del individuo por un periodo determinado, pero en este caso el aislamiento va a ser durante el periodo de duración de los síntomas y 2 semanas adicionales para entonces poderle hacer la prueba para ver si desarrolló anticuerpos. Así que, ¿verdad?, cada uno de esos
de esas restricciones físicas son diferentes, ¿verdad? Son por periodos distintos y tienen unas connotaciones tanto físicas como jurídicas diferentes, ¿verdad? Y se tratan de manera jurídica de una manera distinta. Mira, te pregunto, es que hay una pregunta, están preguntando, no sé si tienes la data, sobre cuántas personas o casos en Ponce reportados y si los tienen distribuidos por hospital o solamente es por la región. Pues mira, déjame abrir aquí el dashboard me dale share screen para que puedan ver entonces el dashboard del Departamento de Salud. Aquí está. Aquí está. No se ve muy bien, pero aquí está el municipio de Ponce. Okay. Lo están viendo en la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. El municipio de Ponce aproximadamente tiene 20 casos, pero el dashboard del departamento, déjame ver si puedo acercarlo un poco más. El dashboard del Departamento de Salud no entra, ¿verdad? En el sistema de GIS no entra con tanta definición a determinar dónde es que están los casos. Déjame ver si puedo, le estoy tratando de acercarlo aquí, pero el GIS es bien difícil de manejar para ver esa información, ¿verdad? Déjame ver si puedo acercarlo un poco. Si se fijan, aquí lo que aparece es, por ejemplo, que aquí en Machuela Arriba, pues partimos de la premisa que es el Hospital San Lucas, así que esto, ¿verdad? Esto probablemente tienen que ver con los casos. Aquí hay otros casos identificados en Juana Díaz, ¿verdad? En ciertas áreas de Juana Díaz y qué sé yo qué, pero realmente si la información que se entra al sistema no está tan detallada, probablemente el sistema de GIS no va a recoger esa información. Así que sabemos que, por ejemplo, hay 20 casos en Ponce, 15 en Juana Díaz, ¿verdad? Y lo vemos por mapa, lo vemos por áreas geográficas. Así que cualquiera de ustedes puede entrar al dashboard del Departamento de Salud y observar esta información. Entonces, Mirna, cuando tenemos, por ejemplo, en el caso, ¿verdad? Basándonos en esa mapa que nos enseñaste, que hay 20 casos en Machuelo Arriba, Ajá. y se habla de pruebas en masa o del rastreo de esas 20 personas con quienes tuvieron contacto, dónde ¿verdad? Se desplazaron a lo largo y ancho de estas 6 semanas para poder, ¿verdad?, dar con otros posibles casos asintomáticos o sintomáticos, no sé. ¿Dónde estamos parados en cuestión de las pruebas? Y que mucha gente ha tomado eso de mala manera, que dicen, mira, mejor quédate en tu casa, olvídate de las pruebas. Parece que tienen unas lagunas en la importancia de administrarle pruebas a todos nosotros para saber quiénes estamos contagiados de los que no estamos. Pues mira, las pruebas son bien, bien importantes, pero no es la única medida que realmente necesitamos para poder reducir la velocidad de la transmisión y saber quiénes son las personas que realmente están infectadas. Okay. Hay otra herramienta que en salud pública, en epidemiología, es probablemente la pieza clave de lo que es la vigilancia epidemiológica y es el rastreo de contactos, ¿verdad? Es un ejercicio donde nosotros hacemos, ¿verdad? Sabemos que tenemos un caso, cuando nosotros recibimos la notificación de que hay un caso positivo, en ese reporte mandatorio se coge la información del individuo y a esa persona se le llama o se le visita personalmente y hacemos un análisis de con qué contacto, ¿verdad? ¿Cuál fue el proceso que ocurrió desde que la persona, ¿verdad? Por los últimos 14 días, desde antes de que la persona empezara a exhibir los síntomas, hasta ese momento, ¿verdad? Con quién estuvo, a dónde fue, si fue a trabajar, si fue a echar gasolina, si fue al supermercado, etcétera, etcétera. Y en la medida en que nosotros podemos hacer eso, entonces tenemos que notificarle, ¿verdad? Tenemos que mirar cuál fue el grado de exposición de las personas con las que tuvo contacto para entonces aquellas personas que están en mediano o alto riesgo, notificarles y poner a esos individuos en cuarentena para vigilar el desarrollo de los síntomas o la presencia de una prueba positiva. Así que la prueba es importante, pero si no hacemos el rastreo, ¿verdad?, de dónde estuvo esa persona, con quién estuvo contacto, jamás vamos a saber a quién esa persona pudo haber infectado. Así que el rastreo es una herramienta sumamente difícil de manejar.
porque legalmente, ¿verdad? Hay unos asuntos de privacidad y confidencialidad del paciente positivo. Hay un asunto de privacidad y confidencialidad del paciente, ¿verdad? Del potencial caso, ¿verdad? Expuesto. Sí. Y es una cosa que requiere un manpower, ¿verdad? Requiere una cantidad de gente, unas brigadas de trabajo, ¿verdad? Cuando lo hacemos de manera manual. Sin embargo, afortunadamente, nosotros estamos, ¿verdad? Hemos estado, hay varias compañías y varias universidades que han estado desarrollando sistemas para hacer este rastreo de manera anónima, ¿verdad? Con la mayor cantidad de confidencialidad para el paciente, y que podamos, ¿verdad? Utilizando las tecnologías de celulares, podamos utilizar, ¿verdad? Podemos saber y podamos saber exactamente con quién tuvo contacto. Y en adición a eso, no dependemos del sesgo de memoria. Evitamos entonces el sesgo de memoria de que la persona no se acuerde con quién estuvo y dónde estuvo, sino que nosotros, ¿verdad? El sistema, por ejemplo, SafePaths, que es con el que yo estoy trabajando, es una tecnología donde recoge la latitud y la longitud cada 5 minutos del individuo y automáticamente hace una grabación de dónde estuvo y con quién estuvo, si tiene un teléfono que esté cerca, que tenga la misma tecnología, ¿verdad? Se conectan los teléfonos y automáticamente cuando la persona señala que está enfermo, sale una notificación a todos los individuos que pudieran haber estado potencialmente expuestos. Mira, y te pregunto, ¿verdad? Yo he leído en otros países que han tomado unas medidas similares y han habido unos debates grandísimos en cuanto a lo que has mencionado del derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, y hasta, no sé cómo decirlo, hasta ¿verdad? ¿Cuán pertinente sería que el gobierno o X compañía tenga en su poder este tipo de información? No sé si me Pues mira, precisamente una de las cosas que más, ¿verdad? Ahora que he estado envuelta en con el rastreo y qué sé yo qué, es que empiezo a darme cuenta de la importancia, ¿verdad? De lo que es la privacidad y la confidencialidad. Lo que es el derecho dentro del campo de salud pública. La realidad es que en términos de salud pública los tribunales han sido bien explícitos en cuanto a darle un alto grado de deferencia a las instituciones de salud para recopilar la información que se necesita para, ¿verdad? Empezar a manejar, ¿verdad? Lo que es la vigilancia epidemiológica. Sin embargo, el tribunal, hay un caso precisamente que estaba discutiendo ayer con mis estudiantes de política, el caso de US versus Westinghouse Electric Corporation, el Tribunal de Estados Unidos estableció unos criterios entre ellos, ¿verdad? Para establecer, balancear el interés del individuo a tener una privacidad y la necesidad del Estado de recopilar la información mediante el rastreo. Entre ellos, la necesidad de los contactos, las safeguards, ¿verdad? Las salvaguardas que toma el gobierno para poder mantener la privacidad de la información que recopila, y otra serie, ¿verdad? Hay otra serie de cosas que se han ido trabajando a través de la jurisprudencia. Así que realmente nosotros cuando hacemos el rastreo, ¿verdad? Tenemos que probar, y el Estado siempre va a tener la carga de probar la necesidad de la información versus qué medidas va a tomar para garantizarle al individuo que esa información se va a mantener de manera confidencial. Así que tenemos que hacer, ¿verdad? Dentro de ese proceso es necesario hacer un balance de intereses entre ambas cosas. Pero de que se puede recoger la información, definitivamente es posible. Los tribunales han reconocido esa necesidad de la vigilancia epidemiológica para beneficio, ¿verdad? Y en política de salud pública siempre estamos haciendo ese balance de intereses entre la necesidad del individuo, ¿verdad? Los derechos individuales versus el derecho de los demás. El derecho ¿verdad? Del colectivo, la necesidad del colectivo de proteger su salud. Así que, ¿verdad? Eso es parte del análisis que nosotros hacemos en política. Así que, Midnight, y cuando mencionaste lo del manpower y las diferentes instituciones que están trabajando para poder hacer estos rastreos de manera anónima, ¿han tenido algún tipo de éxito, ¿verdad? ¿Se ha ido caminando en la dirección que se espera o han encontrado escollos?
algún tipo de obstáculo para entonces poder ¿verdad? Engranar todas las instituciones y llegar al Departamento de Salud de alguna manera? Pues mira, ahora que he estado trabajando con eso, te puedo decir que realmente yo creo que una de las limitaciones más grandes que estamos viendo es la duplicación de esfuerzo, ¿verdad? Donde todo el mundo está haciendo una cosa por separado y todavía no hemos llegado a engranar donde hay un punto donde todo el mundo trabaje en la misma dirección. Yo creo que estamos cerca de eso. Como te digo, yo he estado envuelta en unos grandes esfuerzos, ¿verdad? A nivel colectivo para empezar a trabajar con la epidemia de una manera integrada. Tanto los municipios, la industria, ¿verdad? La banca, el comercio, la sociedad civil, estamos todos trabajando, ¿verdad? Y yo creo que vamos por buen camino. Pero nos falta mucho. O sea, nos falta todavía. Y ¿verdad? Te pregunto, Mirna, viendo el panorama que tenemos que, ¿verdad? No se han administrado pruebas suficientes, no tenemos la data correcta o más certera posible, y se están dando otro tipo de problemas como efecto dominó, que sería, ¿verdad? Hay personas que no están trabajando, que no están devengando ingresos, hay pequeños y medianos comerciantes, ¿verdad? Perdiendo parte, ¿verdad? De lo que han trabajado, ¿verdad? Por lo que han trabajado toda su vida. Entonces, se está hablando de reabrir la economía. Sabemos que obviamente la salud es, ¿verdad? Es lo más importante, pero en el sistema que vivimos, ¿verdad? Pues lamentablemente la salud va a depender ciertamente ¿no? de lo que es la economía y entonces te pregunto, el panorama que tenemos, ¿crees que sea viable ya para principios de junio, julio, comenzar paulatinamente a abrir la economía, a comenzar a abrir comercio, que la gente empiece a trabajar de nuevo y demás? Mira, para contestarte esa pregunta, te voy a enseñar la gráfica que presentó el Departamento de Salud, creo que fue la semana pasada. Déjame ver si eso está aquí. Si está abierto, déjame buscarlo aquí. Okay. Déjame ver si puedo presentarte la gráfica. Aquí está. Míralo aquí. Esta fue la gráfica que se presentó hace unos días atrás por el Departamento de Salud sobre la proyección de casos acumulados hasta el 8 de mayo. Se esperaba que ya para el 8 de mayo empiece a llegar a un tope y empiece a normalizar. Sin embargo, cuando se hizo esta gráfica, ¿verdad? A medida en que transcurre el tiempo, esta gráfica, yo tengo mis issues con ella porque la realidad es que tiene poca información. Los modelos matemáticos se nutren, la robustez del modelo matemático se va a nutrir de los datos que se le entran, ¿verdad? Como datos históricos. Así que mientras mayor cantidad, ¿verdad? Lo que hemos cogido estadísticas, y Ángel te puede decirle esto, ¿verdad? Que a mayor el tamaño de muestra, mayor es la precisión del modelo. Así que si ustedes se fijan aquí, ¿verdad? Que parece como si fuera un cono de incertidumbre, como el de los huracanes, ¿verdad? A mayor distancia, ¿verdad? A mayor tiempo ¿verdad? Que se proyecta, mayor es la imprecisión del modelo. Así que, ¿verdad? Y eso depende, pues eso va a depender mucho de la cantidad de datos que se le entran. Así que, como el modelo no es robusto, yo en lo personal tengo, ¿verdad? Mis serios reservas en cuanto a, voy a cerrar aquí, tengo mis serias reservas en cuanto a reabrir la economía, porque la realidad es que yo no puedo tomar mi decisión ni la otra. Eso por un lado, ¿verdad? Por otro lado, reconozco, ¿verdad? Y esto ha sido una de mis planteamientos desde hace varias semanas, que tenemos que hacer un balance real entre los intereses de salud, ¿verdad? De proteger la salud, pero también tenemos que proteger la economía. Porque las dos cosas, ¿verdad? Esos dos animalitos son uno pegado del otro. En este caso, uno de los grandes problemas que podemos tener es que la gente, primero que como no confiamos en los datos que nos está presentando el Estado, como, ¿verdad? O sea, nos siguen diciendo tenemos que mantenernos cerrados sin decir por qué. Va a llegar un momento en donde el desespero de la gente va a ser tan grande que van a empezar a abrir sus negocios de manera clandestina.
Y eso lo que va a provocar es que la gente empiece a trabajar y empiece a exponerse y entonces vamos a ver un aumento no planificado de los casos. Y que tenemos que hacer un balance, ¿verdad? En salud pública yo creo que todo se reduce a un balance de intereses. Así que yo no me atrevo a decirte ni una cosa ni la otra porque no tengo datos que lo sustenten, ¿verdad? Cuál es la decisión correcta. Nosotros esperamos, ¿verdad? Que para el 8 de mayo empecemos a ver, ¿verdad? Así que podemos, quizá unos 15 o 20 días adicionales, quizás hasta el 30 de mayo podemos ver que si esa curva se mantiene dentro de unos parámetros razonables, quizás podríamos considerar empezar a hacer ¿verdad? una reapertura gradual. Pero no tengo datos que te puedan decir una cosa ni la otra. Mira, el director general de la Organización Mundial de la Salud, debido a las presiones populares que se están dando en Estados Unidos para reabrir la economía, y pues su mandatario ha cuestionado mucho la ciencia y la seriedad para manejar esta pandemia, siendo Estados Unidos ahora el centro de la pandemia epicentro de la cosa. El director general está advirtiendo, tan pronto como anoche, estaba viendo que decía, ojo con abrir nuevamente la economía sin haber tratado o contenido los casos o haciendo las pruebas, el rastreo, todo lo que nos mencionaste, porque podría venir una nueva ola que podría ser hasta más grave. En otros países como Singapur están viendo nuevos casos luego de haberlo contenido. O sea, estamos frente a ¿qué? Porque, ¿verdad? En Estados Unidos se replica acá esa gestión, ¿verdad? De la mala gestión sobre... Te voy a decir lo que dice la historia. Yo te voy a hablar de lo que es la historia. Para 1918, durante la gripe española de 1918, que no se llamaba española porque necesariamente hubiese empezado en España, ¿verdad? Era simplemente porque fue donde más muertes se vieron. Okay. De hecho, empezó en los Estados Unidos, así que vimos 3 oleadas. En 18 meses se vieron 3 oleadas. Así que nosotros sabemos, ¿verdad?, que históricamente las epidemias ocurren de manera cíclica, ¿verdad? Por un periodo. Y mientras no haya vacuna o no se dé lo que llamamos inmunidad de ganado, ¿verdad? O el herd immunity, yo le llamo inmunidad de manada, pero otras personas le dicen inmunidad de ganado. El famoso herd immunity de que hemos estado hablando un montón de veces. Me gustaría ir a ese concepto más ahorita, pero para tenerlo ahí en el tintero y que no se nos olvide, porque me huele que la cosa va por ahí. Así que, ¿verdad? Incluso el mismo doctor Fauci, Anthony Fauci, que es el director del Instituto de Enfermedades Infecciosas, él mismo ha estado en contra de la reapertura de los diferentes estados. Hay evidencia científica que demuestra que todavía la pandemia está bajo control en muchos sitios. Así que tenemos que ser muy, muy cuidadosos de en qué momento, ¿verdad? Y aquí en Puerto Rico, como no tenemos datos suficientes, realmente nosotros no podemos decir categóricamente que llegamos al ápice de la curva, ¿verdad? Ese punto donde la curva comienza a girar, a llegar a un flat point o empieza a decrecer. Sí, que la gente comienza a descuidarse y quizás pues ya no toma las medidas tan rigurosas como hace unas semanas atrás. Empezamos a hacerle, exacto. Entonces, esta nueva ola, vamos a, ¿verdad? Hipotéticamente hablando, esta nueva ola vendría... Antes de que menciones eso, no solamente es que esperamos, ¿verdad?, que el CDC espera una segunda oleada, es que la esperamos de manera conjunta con la otra epidemia de influenza. Exacto. O sea, que esperamos que las dos cosas empiecen a correr de forma paralela. O sea, que eso ya también tenemos que tomar en consideración la importancia de la vacunación masiva para influenza. Hay que tomar, o sea, esto hay que prepararse para el peor de los escenarios. Mira, ahora que hablas de vacunación, salió una noticia en el día de hoy
que están exhortando como que a obligar una vacunación, ¿verdad?, masiva. Entonces, hablábamos de herd immunity y quisiera que me explicara, ¿verdad?, estos dos conceptos, porque básicamente los dos se tratan algo parecido, pero obviamente son distintos. Entonces, tienen mucho que ver uno con el otro. Sí, para que entonces, ¿verdad?, nos explique un poquito más. Aquí les traigo una gráfica. Mira, déjame explicar más o menos lo que es el concepto de la inmunidad de ganado, ¿verdad? Si alguna de mis compañeras epidemiólogas está viendo el proceso, el live, pues que, ¿verdad?, si quiere cooperar, pues mejor todavía. La inmunidad de ganado es un concepto un poquito difícil de explicar, pero no es otra cosa que la protección que se da porque la mayoría de la gente esté vacunada o haya pasado por el proceso de enfermedad. Por ejemplo, si tú tienes mucha gente, y voy a presentar la gráfica ahora, cuando tú tienes la mayoría de la gente, cuando la enfermedad está corriendo en la población, nadie tiene vacuna, así que la enfermedad corre por todo, ¿verdad?, por todo el proceso. Okay. Cuando tenemos poca gente vacunada y poca gente que se ha vacunado, pues mucha gente, ¿verdad?, mucha gente puede enfermarse porque no, ¿verdad?, o sea, porque no están vacunadas. Solamente hay bien poquita gente que está vacunada. ¿Están viendo? ¿Pueden estar viendo la pantalla? Sí. Sí, okay. Sí. Sin embargo, cuando tenemos mucha gente vacunada, aun cuando poca gente se deje de vacunarse, como la mayoría de las personas están vacunadas o ya recibieron, ¿verdad?, se inmunizaron por haber pasado por el proceso de enfermedad, automáticamente las personas que no se han vacunado o que no se han enfermado quedan protegidas, que es la última gráfica, a estos puntitos azules y rojos, son las personas que quedan, ¿verdad?, quedan protegidas porque el resto de la población o ya se enfermó o ya se vacunó, ¿verdad? Así que la enfermedad se transmite en menor velocidad. Así y entonces que, el herd immunity sería... Eso es en la inmunidad de ganado, ¿verdad? Cuando la manada completa está ya inmunizada, ¿verdad?, ya sea mediante vacunación o porque salieron, ¿verdad?, o porque ya se enfermaron, los que quedan sin enfermarse no necesariamente se van a enfermar. Entonces, porque están protegidos por la masa, ¿verdad?, por esa manada que está alrededor. Pero mencionas que ya las personas estarían vacunadas, pero lo que he visto o lo que he leído es que es como un experimento, o me corrige si es que lo leí ya abrumado, que ha sido como un experimento, o pretenden hacer un experimento de, mira, vamos a reabrir y que cada cuerpo humano se manifieste y trate de defenderse para ver quién puede... Si se enferma, exacto, el que se enferme se enfermó. Es como un darwinismo social, el más fuerte es el que sobrevive y el que no, pues, oye, pues mala tuya. ¿Cuán responsable es eso? Yo no sé, pero veo que como que están apostando más a ese modelo que al vamos a vacunar, bueno, cuando esté la vacuna. Hay que tener cuidado y hay que tener mucho cuidado, ojo, y mucho cuidado con eso, porque ahora mismo ese concepto del herd immunity no está en la población, porque la mayoría de la gente no se ha enfermado. Exacto. Y no hay vacuna. Y no hay vacuna. ¿Verdad? Y no esperamos que haya vacuna por lo menos de 18 meses a 2 años. Así que vamos a estar con este rollo por lo menos hasta el 2021, hasta mediados finales del 2021. Así que... Pues Mirna, yo no sé, pero no vamos a aguantar encerrados tanto tiempo y la economía no va a aguantar tanto que me huele que va a... Lo que pasa es que las medidas de distanciamiento social, a medida, ¿verdad?, en que nosotros empecemos a ver con evidencia que se va normalizando la curva, ¿verdad?, o que están disminuyendo el número de casos, pues entonces podemos empezar a flexibilizar las medidas. Okay. Pero eso sí, la educación a la gente es bien, bien importante. ¿Verdad? Sí. Cuando yo hablo de distanciamiento social, no solamente estoy hablando del toque de queda, estoy hablando de las medidas de manejo, ¿verdad?, de la relación social entre los individuos. ¿Verdad? Mantener una distancia prudente, no menor de 6 metros, evitar las exposiciones prolongadas mayores de 15 minutos, no evitar las grandes aglomeraciones de gente,
¿verdad? Y poco a poco ir flexibilizando la regla en la medida en que nosotros veamos que hemos logrado algún grado de control con la epidemia. Te pregunto, esto también tiene un efecto psicológico, tú sabes, así que... Tengo una pregunta y disculpa que te interrumpa, Mirna. No ¿verdad? Ya sabemos, ¿verdad? O ya más o menos tenemos la idea de las medidas que ya, tanto individual como a nivel, ¿verdad? Comunitario, hemos tomado, ¿verdad? De distanciamiento social, utilizar guantes, mascarillas y demás. Pero sí se ha mencionado mucho el término prevención. Yo sé que en la prevención es por etapas. Entonces, yo siempre, ¿verdad? He dicho que debemos apostar a lo que es la educación y la prevención, pero, ¿verdad? Muchas personas, el término prevención piensan que es no exponerse, lavarse las manos solamente. Me gustaría que apuntaras un poquito más en el término prevención. Ok, déjame presentarte, te voy a presentar una gráfica que yo preparé para uno de mis cursos. Así que te voy a enseñar esta grafiquita. Espera, déjame salirle aquí. Voy a darle share screen para que la vean. Sí, seguro. Okay. Share. ¿Verdad? Esto está en inglés porque mi clase yo la doy en inglés, así que voy a... Mira para allá. Bueno, entonces explícanosla en inglés. Ok, la prevención tiene, ¿verdad? Tiene varios niveles. Okay. Desde el nivel, y vemos esta flechita que dice upstream y downstream, porque mientras más arriba está en la gráfica, mayor es la intervención del Estado o la necesidad de intervención del Estado en ese proceso de prevención. Desde la prevención comunitaria, que es la reducción de la exposición a peligros de salud, manejando, ¿verdad?, lo que son los determinantes sociales de la salud, los determinantes ambientales, ¿verdad?, las cuestiones culturales, todos esos asuntos que inciden, ¿verdad?, comunitarios que inciden sobre la salud. El nivel primario es realmente lo que hablamos, lo que menciona Mari, ¿verdad?, es prevenir el desarrollo de la enfermedad en la población, reduciendo, ¿verdad?, aumentando los factores protectivos y reduciendo entonces los factores de riesgo, ¿verdad? Así que nosotros en la prevención primaria lo que hacemos es cambiando el comportamiento del individuo para asegurarnos que reduzca los factores de riesgo. Ya a nivel secundario estamos hablando de que ya entonces ahí entra, ¿verdad? En el nivel primario entra la educación como fuente, ¿verdad?, como fuente principal de prevención. Ya a nivel secundario, lo que hacemos es minimizar, ¿verdad? Ya que la población está enferma, entonces minimizamos el impacto a través de la detección temprana y el tratamiento. Así que el cernimiento, ¿verdad?, las pruebas, el estar constantemente haciendo pruebas es una forma de prevención secundaria. Y por último, ¿verdad?, la prevención terciaria lo que hace es evitar la muerte de los individuos y evitar las complicaciones que vienen como consecuencia de la enfermedad. Así que ya a nivel terciario, la intervención del Estado es menor, ¿verdad? Ya esto es más clínico que otra cosa, pero también hay un grado de intervención. Sin embargo, mientras más arriba estamos en esa grafiquita, la intervención del Estado es fundamental. ¿Verdad?, en el desarrollo de programas de educación en salud, de promoción de la salud, el control, ¿verdad?, de la exposición de los posibles asuntos que tiene, ¿verdad?, que están relacionados a la salud. Por ejemplo, en el COVID hemos encontrado que hay poblaciones en los Estados Unidos que se afectan más que otras por el COVID, ¿verdad?, que tienen una tasa de mortalidad más alta, como son los negros y los hispanos. Así que ya sabemos que hay unas condiciones de inequidad social que predisponen a estas poblaciones a tener condiciones que a su vez los predisponen a la muerte por el resultado del COVID. Y eso son cosas que el Estado tiene que trabajar. Y obviamente la parte educativa, ¿verdad?, no solamente es para trabajar con el individuo. En este caso, tenemos que empezar a trabajar con el manejo de lo que es déjame salir de aquí, el lavado de manos, ¿verdad?, que parece una cosa tan sencilla, pero para asegurarnos, ¿verdad?, que la población que está segura, el lavado de manos se tiene que dar de una manera particular. Por lo tanto, ¿verdad?, y como nosotros, ¿verdad?, otra cosa que es importante saber es cómo nosotros colectamos los productos en el supermercado, la importancia de la desinfección de la superficie, la forma correcta de toser, que gente usted no estornuda ni tose con la mano, ¿ok? Hay que evitar eso.
Así que todas esas cositas, ¿verdad? Son las que nosotros trabajamos cuando trabajamos en educación para la salud. No sé si eso contesta tu pregunta, Mari. Sí. Bueno, verdad que no quisiera sonar pesimista, ¿verdad? Pero en el contexto de Puerto Rico, donde se ha venido desmantelando el Departamento de Salud, los fondos, la quiebra del país, las medidas de austeridad impulsadas por la Junta de Control Fiscal y avaladas por este gobierno, ¿cómo podemos dar ese giro para dirigirnos a un país que fomente la prevención, la educación, desde esa, ¿verdad? Desde esa perspectiva que tú lo planteas, porque en la medida que se sigue precarizando el departamento, y no solamente el Estado, también el sector privado tiene sus reservas a la hora de realmente ser eficiente. ¿Cómo entonces comenzamos a esas campañas de prevención que realmente necesitamos? Porque se avecinan pandemias hasta mucho más muy difíciles que esta. Pues mira, me has dado por donde me gusta, ¿verdad? Yo soy de la última generación de educadores en salud de Puerto Rico, que fuimos, ¿verdad?, parte del sistema público, que teníamos en Puerto Rico de salud. Sí. Yo cuando entré en 1994 a estudiar educación en salud y ya se estaban empezando a vender los CDTs y las cosas. Claro. Yo vengo de esa última oleada. Y yo realmente creo, nosotros, Puerto Rico tenía un sistema de salud que era una maravilla, ¿verdad? Sí. En términos de la importancia de la prevención y la promoción de la salud. Claro. Realmente es una de las cosas que hemos descuidado. Hemos creado un sistema capitalista de salud. Es un negocio en la salud. Vamos a decir que sí. Por ahí. Así que yo creo, ¿verdad?, que es importante, en la medida en que hemos dejado empezamos a mirar la salud como una cuestión de dólares y centavos, dejamos de lado la importancia de la prevención, de los programas de salud pública, lo que es la prevención primaria, la prevención comunitaria, ¿verdad? Yo soy hija de un técnico de salud de la comunidad que iba a las comunidades literalmente a identificar problemas casa por casa. Claro. Se ha dejado de lado, ¿verdad?, ese proceso de ir a las comunidades, de identificar los problemas de salud, identificar cuáles son los factores asociados, el desarrollo ¿verdad?, de programas educativos. Ya no le ponemos, ¿verdad? Y eso es parte de lo que es la política de salud pública, hacia donde nosotros, ¿verdad?, hacemos esa localización de recursos, que lamentablemente lo que es la política de salud pública con P grande se va desmenuzando, ¿verdad? Se va contaminando con lo que es la política con P chiquita. Claro. Claro. Lo vemos ahora tan reciente con las vistas en la Cámara de Representantes. Y todos los integrantes en el chanchullo de las pruebas estas de 40 millones. O sea, eso es el ejemplo de lo que tú estás mencionando, de cómo se contamina una institución tan importante que es la que elabora las estrategias para proteger nuestra salud y fomentar la salud de todos los que vivimos aquí. Así que definitivamente la experiencia del COVID es un excelente ejercicio educativo para nuestro sistema de salud. Claro. Para retomar esos ejercicios que nosotros hicimos en un momento dado, ¿verdad?, en un momento histórico de la salud del pueblo, claro, sobre todo en los años 60, ¿verdad?, cuando empezaron y no es ¿verdad?, por alabar ningún partido político, simplemente que fueron políticas que funcionaron en su momento. Claro. ¿Verdad? Como lo fue el proyecto de Manos a la Obra, con todo lo que trajo, ¿verdad?, el envío de personas a estudiar educación en salud, que desarrollamos los programas de educación en salud comunal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por eso te digo que me diste por donde me gusta, porque pues obviamente como educador en salud comunal yo le voy a dar mucho énfasis a eso. Así bueno, y que también, porque ahorita mencionaste la importancia de la historia para contestar nuestras inquietudes, nuestras preguntas actuales. O sea, ¿qué teníamos que ya no tenemos y ante una situación tan difícil?
que se desmanteló habiendo funcionado. El problema estriba en que es en la localización de los recursos. Dejó de funcionar adecuadamente porque no se le daban los recursos necesarios para eso. Y poco a poco fueron estrangulando los programas de educación, ¿verdad? Y los programas de prevención. Es un buen momento para repensarnos en qué tipo de sistema de salud queremos. Eso es así. Así que, ¿verdad? Y que conste, yo, como te digo, yo miro esto desde un, ¿verdad? Desde un lente político, porque es que toda acción humana es política. Amén. Lo que pasa es que la gente tiende a confundir política con politiquería o politicidad. Y la salud pública probablemente es una de las áreas donde mayor influencia política, y es política con P grande y con P chiquita. No, y el término política pública. Exacto. Así que eso, que realmente, porque el responsable primario de velar por el estado de salud de los individuos en una población le corresponde al Estado. Pero es un buen momento no solamente para repensar en qué tipo de modelo de salud quisiéramos. Ya se están hablando de salud, un plan de salud universal y otros modelos, ¿verdad? Que tendríamos que verlos en sus detalles y ver cómo eso en Puerto Rico se podría hacer dentro del marco colonial, o como nosotros dentro del Partido Independentista buscamos la separación plena para entonces impulsarnos a nuevos modelos. ¿Cómo también nos debe ayudar a repensarnos de quiénes son las personas que están actualmente en el gobierno tomando decisiones para que en un año tan crucial como es este, que celebramos las elecciones en los próximos meses, podamos tener esto bien presente y decir, yo quiero a estas personas que depositar la confianza en esas personas que van a impulsar las estrategias que tú mencionas de política pública a favor de la salud como un derecho y no como un negocio, para que podamos vivir o enfrentar las próximas pandemias, ¿verdad? Con responsabilidad, que sabemos que desde el principio lo trabajaron de una manera tan trivial, diciendo que aquí no iba a llegar porque no hay de Pekín acá. Una manera muy responsable de trabajar. Pero definitivamente por ahí va la línea de pensamiento. Yo diría responsable, o sea, estábamos hablando de personas y de vida. Yo creo tenemos que cambiarlo todo, porque es que no puede ser. No puede ser. Necesitamos gente que tenga un poquito más de sentido humano. Porque el sentido común, eso lo podemos hablar también de otra manera. Pero el sentido humano de hacer las cosas. Creo que es tiempo de empezar a repensar nuestro sistema de salud de la A a la Z. Y tenemos que ir empezando, como te digo, la política con P chiquita, el politics, ¿verdad? La política partidista permea increíbmente sobre lo que es la salud pública. Lamentablemente. Porque cuando tú tienes el Estado no puede gastar todo su dinero en salud. O sea, tiene que hacer lo que se llama un resource allocation, ¿verdad? Una localización de recursos en diferentes cosas. Y la forma en que las prioridades del Estado, de cómo se localizan esos recursos apropiados, ¿verdad? Claro. Va a depender en gran medida de cuál es la mentalidad y la filosofía de los partidos que gobiernan. Así que tenemos que ser muy cuidadosos en estos procesos en cuanto a quiénes elegimos para eso. Claro. Y ser, ¿verdad? Ser crítico, y hablo crítico en el buen sentido de la palabra. Nuestra responsabilidad como individuo es cuestionar las acciones gubernamentales, porque se nos va la vida en eso, literalmente se nos está yendo la vida en eso. Así que así es. Yo creo así que la gente en las redes sociales, bájale un poquito, porque lo que estamos cuestionando es porque realmente queremos una política ¿verdad? A favor de la salud, a favor de la educación, a favor de la libertad, a favor de, ¿verdad? Y que conste que yo no soy yo no tengo afiliaciones políticas ninguna, ¿verdad? Claro, pero nosotros sí. Como analista del sistema de salud, pues esa es mi responsabilidad es esa. Claro. Yo creo que ustedes han dado en un punto bien importante. Yo en estos días en mis redes posteé una reflexión sobre este tipo de cosas que está pasando, que vemos que la salud depende casi totalmente de lo económico, ¿no? De tener tu dinero para un tratamiento, para un medicamento, para comer. Y en estos momentos estamos viendo cómo
¿verdad? Esta situación de encierro, el toque de queda y demás ha afectado otros aspectos, ¿verdad? Que no vamos a tocar ahora. Entonces, creo que es momento de nosotros cuestionarnos qué país queremos, qué modelos queremos de salud, de educación. Vemos también que la educación de los niños se ha visto afectada. Yo creo que desde pensar en los modelos políticos, sociales, económicos que ¿verdad? Queremos para transformar un país nuevo, ¿no? Así que por esa línea yo creo que es que debemos ir ¿verdad? En camino. Así que concurro. Llevamos una hora hablando aquí. Y créeme que si fuera por mí podemos estar 3 horas más. No, me encanta el tema. Me encanta el tema y me gusta mucho cómo lo trabajas, de verdad. Lo haces de una manera muy dinámica y digerible, no es muy técnico que tú dices, me perdí aquí lo que me estás diciendo, sino ahora cuando veamos las gráficas podemos mirar, ok, ¿qué significa esto? ¿Qué falta? Y eso es lo importante, que miremos las cosas con ojos críticos. ¿Verdad? Y no es por criticar el gobierno ni a la gobernadora, como me han dicho mucho, es que usted pelea mucho con la gobe, yo no sé qué, y me han criticado muchísimo en las redes sociales. No, es que la responsabilidad de cada ciudadano es, mire, usted es un taxpayer, usted es una persona que paga impuestos en este país, y usted, ¿verdad? O sea, que vota cada 4 años, o sea, cuestione qué hacen las personas que usted puso ahí arriba, qué hace con su dinero, qué hace con su vida, porque, o sea, ellos tienen control de todo, ¿entiendes? Y eso, y así que es, ¿verdad? Nuestra responsabilidad ciudadana es mirar las acciones gubernamentales con ojo crítico para mirar si están haciendo lo correcto, si no lo están haciendo, y ver qué alternativas podemos lograr y ser partícipes de la toma de decisiones de salud. Claro. Intégrese en las comunidades, intégrese en los grupos de interés, ¿verdad? O sea, participe de alguna u otra forma de los procesos de toma de decisiones, sobre todo de salud pública, porque se nos está yendo la vida. Claro. En este momento se nos está yendo la vida. Bueno, pues, yo creo que ya nos debemos ir despidiendo, ¿verdad? Para no seguir abrumando a la gente de tanta información, pero te agradezco, Mirna, la disposición, por segunda vez, ¿verdad? Porque la primera vez grabamos, pero tuvimos unos pequeños problemillas. Claro. Pero te agradezco la disposición. Y hablamos otras cosas totalmente distintas a las que hablamos el miércoles pasado. En una semana. En una semana. Pero te agradezco en realidad ¿verdad? El tiempo y la disposición que nos has brindado. Y gracias a ustedes por la oportunidad. En algún momento. Sí. Estaremos, de seguro nos volveremos a reunir porque seguimos en ¿verdad? En el aislamiento y queremos conocerlo de gente que realmente está trabajando y conoce de lleno lo que se está haciendo y lo que se supone que se haga, ¿verdad? Y dárselo a las personas que se conecten y tener ese conocimiento, ¿verdad? Esa emancipación que necesitamos ir desarrollando para tener ese ojo crítico que tú estás diciendo y que estoy de acuerdo para realmente reclamar y que hagan las cosas como se supone que sean. Y gracias a ustedes por este espacio, ¿verdad? Que de análisis, para que, ¿verdad? Finalmente podamos empezar a mirar ¿verdad? Este proceso y podamos tomar decisiones que sean saludables para el pueblo. Muy bien, estamos de acuerdo. Pues gracias, y a todos los que se sintonizaron, muchas gracias. Seguiremos con la hora verde en otros temas. Así que muchas gracias por su sintonía, y Mirna, Marí, gracias. Un abrazo. Bye. Un abrazo a todos y que sigan bien. Bye.